En el día de hoy vamos a dar apertura a una serie de estudios, un compendio, como lo he denominado, de 4 o 5 estudios. No tengo certeza de la cantidad exacta que nos va a tomar. Y a este compendio va a girar en torno al tema de los débiles en la fe. El estudio con que vamos a iniciarlo en el día de hoy se ha titulado de la misma manera que lo titula la versión de Reina Valera a Marcos 7. Todo el capítulo de Marcos 7, como lo titula, lo que contamina al hombre. Así pues, de esta manera damos inicio. Marcos 7:15 nos dice el propio Jesús: nada hay fuera del hombre que entre en él y lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, esto es lo que lo contamina. En el entendimiento o interpretación tradicional, se enseña que ahora todo se puede comer, ya que la verdadera impureza procede del corazón del hombre. Esta interpretación es básicamente de índole cristiana y equivocadamente enseña, sugiere al menos, que Jesús nos liberó de la esclavitud que representaba la obediencia a la ley. Así pues que de acuerdo al cristianismo, la ley ha sido anulada, ha sido abrogada y por esta razón abolida por la obra del Mesías, por la acción de la obra del Mesías. Una cita que, por cierto, juega a favor de esta antítesis, diría yo, es justamente la forma en que termina el verso 9 de este capítulo, el verso 19, perdón, de este capítulo, donde termina diciendo lo siguiente: esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Llama la atención justamente este verso, el final de este verso llama la atención porque ese comentario, eso es lo que es, un comentario, una añadidura por extensión. Es decir, la opinión de alguien. Esto, estoy seguro, que no lo expuso allí, no lo plasmó el autor del libro como tal. Esto debe haber sido en tiempos posteriores, en algún tipo de revisión que se le haya hecho a la escritura o algo por el estilo. Cuando digo que llama la atención, me refiero a que resulta muy extraño que la tesis que se maneja es que este capítulo habla de alimentos cuando no es el caso. No hace referencia alguna a alimento alguno. Cuando usted desglosa este capítulo por piezas, cuando lo examina bien realizando un análisis serio, nos encontramos, usted mismo se da cuenta de que en realidad está hablando de una contaminación de tipo espiritual y no alimenticio. Note además que la situación generada, el conflicto que se genera entre Jesús y los fariseos y escribas, se da por una pregunta que le realizan ellos a Jesús. Fíjense ustedes cuál es la pregunta. No tiene ninguna relación con
ningún tipo de alimento. Cito a Marcos 7:5. Le preguntaron los fariseos y los escribas a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Aquí el tema del debate en este momento no es lo que comen, sino cómo lo comen, cómo lo hacen. Porque los discípulos de Jesús no cumplieron con el ritual del Netilat Yadayim, como se conoce en el idioma hebreo, que no es otra cosa que el ritual del lavado de las manos. Resulta que deben saber, como bien se sabe, mejor dicho, los fariseos eran fieles observantes de la ley, eran fanáticos, pero con su propia ley, la ley de ellos, al tiempo que menospreciaban la verdadera ley de Dios. Repito, el conflicto que se presenta aquí trata sobre la tradición de los ancianos, sobre la tradición farisea del lavado de las manos. Esa es otra cosa que se deben saber. Es una tradición exclusiva del fariseísmo, no del judaísmo en general. Era una tradición, una costumbre pertinente a esta casta, a esta familia farisea. Entonces, es el caso, pues, que el conflicto aquí no trata sobre alimentos, sino sobre el tema de el lavado de las manos. Vuelvo a repetir. Así es que el problema como tal no lo constituyen los mandamientos de Dios, ni siquiera la tradición farisea misma, de ninguna manera, sino el uno por el otro. Es decir, reemplazar lo divino por lo humano. Marcos 7, versos 18 y 19 nos dicen lo siguiente. Porque resulta que cuando Jesús reúne a la multitud y les da ciertas enseñanzas, sus discípulos, los apóstoles, parece que quedaron en blanco, quedaron en el aire, no entendieron. Y es entonces cuando le preguntan posteriormente en privado, le preguntan: oye maestro, ¿qué fue lo que quisiste decir? Tengo que explicar algo aquí. Muchas veces en la Biblia usted va se va a encontrar con que los discípulos no entendían lo que Jesús decía. No, ellos entendían perfectamente, literalmente ellos entendían lo que Jesús decía, tal como lo entendemos usted y yo hoy. La cuestión es en que se producía un choque en ellos desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de sus costumbres, de sus hábitos, de sus tradiciones, por el hecho de que Jesús venía con sus enseñanzas revolucionando, de alguna manera, revolucionándolo todo. Y allí se producía un choque desde el punto de vista cultural, religioso en ellos. Esa era la situación. Entonces, ya Jesús había dado estas enseñanzas, pero ellos no entendieron nada. Posteriormente, como les decía, en privado, le vuelven a preguntar y le piden que les explique qué había querido decir. Jesús, tal como lo señala el texto, aparentemente, visiblemente molesto, les dijo
¿también vosotros sois sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y va a la letrina? Lo que Jesús nos enseña aquí con estas situaciones, no es que, digamos, que no está tratando de la inmundicia como tal. Él lo que está enseñando es que la verdadera inmundicia, quiero decir, es que la verdadera inmundicia que no es la que se manifiesta en nuestro hombre exterior, sino la que se esconde en nuestro hombre interior. Es lo que quiero decir. Marcos 7:20 además nos sigue diciendo: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Jesús no muestra demasiada preocupación, demasiada importancia por el punto de la discordia con los fariseos y los escribas, que no es otro que el tema del ritual del lavado de las manos. Y la razón por la que no muestra demasiada importancia, demasiada preocupación en el punto, es precisamente, la razón obedece a que él está concentrado, está enfocado en revelarnos, de alguna manera, en revelarnos algo mucho más importante, y esto es no perder de vista la verdadera o una verdadera fuente de contaminación, digamos, mucho más seria y profunda, que además no se resuelve con un simple ritual de purificación exterior. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, sino por la acción de la palabra en el corazón del hombre. Ahora, finalmente debo manifestar que la intención de este estudio hoy ha sido la de despejar la idea de que en este tema se está hablando de alimentos, de una contaminación alimenticia. Se está hablando de una contaminación espiritual, como dije anteriormente, una contaminación mucho más seria y profunda, mucho más importante, que, como he dicho, no se resuelve con el simple hecho de realizar un ritual espiritual, un ritual de purificación. Muchas gracias.